Estimados colegas, con motivo de los momentos complejos y desconcertantes que estamos atravesando, me propuse hacerles llegar algunas reflexiones que podrían sernos útiles a todos, los que de alguna u otra manera nos desempeñamos en la actividad gastronómica. Estas opiniones no son para nada optimistas, pero los que me conocen saben que mi profesionalismo me impide pintar para nada panoramas o situaciones halagüeñas donde no las hay. Esta pandemia que nos asola, que aparentemente se sabe dónde y cuándo comenzó, pero nadie sabe en dónde y cuándo termina, nos está castigando mal a todos los sectores y especialmente al gastronómico. Y aquí van entonces mis opiniones, llenas de dudas por cierto, y susceptibles de ser revertidas en cualquier momento. Iniciando este ensayo sobre la situación actual, lo primero que se me ocurre precisar es que estamos viviendo una transición. Eso sí, una súper acelerada transición. En este punto quiero ser más preciso. Recuerdo de mis clases de marketing y recursos humanos algunos conceptos referidos a la evolución de la humanidad. Conceptos que rescato de un libro llamado El futuro ya llegó, de Guillermo Oliveto del año 2007 y que me marcó definitivamente. En orden a precisar el momento en el cual nos estamos desenvolviendo en la actualidad, conviene clasificar los diferentes episodios históricos en tres categorías totalmente diferentes. Por un lado tenemos el accidente, suceso imprevisto y fugaz, que altera el devenir, pero que casi siempre una vez superado se vuelve rápidamente a la situación anterior. Por otro lado tenemos la crisis. Habitualmente suele durar más tiempo que el accidente y también generalmente deja secuelas bastante importantes. De cualquier manera, una vez superada la crisis, casi siempre se vuelve a una situación similar a la anterior. Por último tenemos la ruptura, también llamada disrupción histórica. Es un acontecimiento que genera un efecto bisagra, cuya consecuencia principal consiste en que nunca más se volverá a la situación pasada. Estamos frente a un nuevo panorama y fundamentalmente nace un nuevo paradigma social. Les presento aquí un listado que se me ocurrió, un listado bastante incompleto de lo que yo considero rupturas que se han producido desde que el momento en que el hombre se puso a pensar quién soy, dónde estoy, para dónde voy, los presocráticos, 640 años antes de Cristo, hasta nuestros días. Habrá algunas mucho más importantes. Por lo pronto Oliveto señala ahí, yo lo estoy marcando en rojo, a los sofistas en el 450 años antes de Cristo, el Renacimiento como la segunda gran ruptura, y hoy él está proponiendo que estamos en vías de una tercera gran ruptura, sobre todo en los valores de la humanidad. También podemos destacar por ahí la depresión de 1930, que aquí probablemente tenga mucha similitud en el aspecto económico, no en el sanitario. Y ahora, y hoy, bueno, quizás cuando diga ahora voy, deba decir ayer, o las últimas décadas. La explosión del feminismo, la caída de la estructura patriarcal, la ideología de género, la discusión del aborto, la posverdad, los impresionantes avances de las neurociencias, la ola verde, Zygmunt Bauman con la era líquida, el filósofo español Daniel Trinidad con la era gaseosa, en fin. Yo diría que estábamos, y estamos, ante un replanteo total de los valores, es decir, aquello que las sociedades valoran. Y estábamos entonces entrando a tratar de descifrar cuáles son esos nuevos valores que nos van a llevar a instalar nuevos paradigmas sociales,
que indefectiblemente van a influir e incluso a determinar el nuevo comportamiento de la sociedad. Pero de repente aconteció algo imprevisto, en día nomás, cuando justamente estábamos en el medio del cúmulo de preguntas y más preguntas, buscando respuestas y más respuestas a los nuevos paradigmas. Irrumpe devastadoramente la pandemia del coronavirus, con dos efectos inmediatos y demoledores. Uno, aplicado a la salud de la población a nivel mundial, y el otro sobre la economía global, que aún sin la pandemia venía este año con pronóstico reservado. Y hoy, ¿qué es lo que sabemos? Sí, sabemos que no sabemos. Todavía no se sabe ni cómo ni cuándo termina esto. Nadie lo sabe. Muchos especulan y algunos hasta deliran. Lo que sí parece lograr consenso es que una vez que aparezca la vacuna, la crisis sanitaria pasará, aunque dejando secuelas importantes seguramente. Pero la pregunta, en el campo económico, ¿el gran disloque que se viene será una crisis o se volverá a una situación similar al estadio anterior? Bueno, si me atengo a la info producida hasta ahora, no se vuelve. Es casi seguro que el mundo atravesará una recesión económica devastadora. El temor actual es que la recesión pueda ser mucho más grave y duradera de lo que se temía en un principio, potencialmente hasta el año próximo e incluso un poco más allá, a medida que los gobiernos enfríen la economía para detener la propagación de la pandemia. Y en el plano social, creo que cuando esto termine no habrá una vuelta atrás. Muy probablemente estaremos en presencia de una nueva ruptura y por consiguiente de nuevos paradigmas que alumbrarán la historia. Y habrá que juntar la baraja y dar de nuevo. Esto lo voy a fundamentar en las próximas placas, trayendo a colación la opinión de periodistas, consultores e incluso destacados pensadores. De Enrique Carrier, consultor de empresas, autor del libro Sálvese quien pueda. El mundo que se viene después de esta crisis va a ser muy diferente al que existía. De Andrés Oppenheimer, periodista de CNN y columnista de La Nación. Nos estamos reinventando. Párrafo final. Un estudio de la Universidad de Oxford decía que el 47% de nuestros empleos van a desaparecer por la automatización en los próximos 10 años. Pero después de esta crisis, eso se va a acelerar muchísimo. Ken Loach, cineasta con ideas bien ubicadas para el lado de la izquierda, resalta el papel de la salud pública una vez que pase esto. Charles Dumas, un economista que nos proporciona un enfoque psicológico, expresa: la gente sufrió un verdadero shock. La recuperación será lenta y ciertos patrones de comportamiento van a cambiar, si no para siempre, al menos por un largo tiempo. Son muchos los que alertan sobre el movimiento antiturismo. Aquí justamente el sociólogo Michel Viviorca marca este tema de que esta fuente importantísima de inversiones, movimiento, trabajo, ingresos, que era el turismo, está ahora considerado como que traen la peste. Rescato de una reciente publicación del sociólogo Eduardo Fidanza un párrafo que realmente no conocía de Freud. Freud se dedicó a la psicología, el comportamiento individual, pero también veo que tiene ensayos sobre aspectos sociológicos. Y dice acá don Freud: desde tres lados amenaza el sufrimiento, desde el cuerpo propio, desde el mundo exterior, y trata muy bien esto, acecha desde los vínculos con otros seres humanos. Repito, los vínculos con otros seres humanos. Y finalmente destaco, es un problema descontrolado que perturba los vínculos sociales, desde la intimidad a las grandes aglomeraciones. Anthony Giddens es un sociólogo inglés.
reconocido por su teoría de la estructuración y su mirada holística en las sociedades modernas. Aquí, ¿qué es lo que hace? Reflexiona acerca de la confianza y por ende su correlato, la desconfianza, sobre todo en los símbolos, los mensajes. Pero lo que me impresiona más es el último párrafo acerca de el aislamiento y la interacción social. En la misma línea del enfoque anterior, continúo acercando aquí a Yuval Harari, afamado escritor y filósofo israelí, que propone encarar la confianza o la desconfianza con mejor información. Y agrego yo, información simbólica. Pero lo más importante de este escrito de Harari está al final. Es la puesta en consideración sobre la mesa de un factor que puede detonarlo todo, el miedo, el famoso miedo. El filósofo español Daniel Innerarity resalta que este acontecimiento imprevisto nos encierra en el espacio doméstico. No saldremos de aquí revalorizando el ámbito privado, sino añorando el público, remata. Y esto me pone muy reflexivo sobre una cualidad de muchos animales, pero fundamentalmente de los seres humanos, el espíritu gregario. Gregario viene del latín gregarius. ¿Y qué significa? Significa del rebaño. Un individuo gregario es aquel que tiende a vivir agrupado con otros congéneres. Puede ser formando manadas, cardúmenes, colonias o, en el caso del ser humano, grupos sociales. Un espacio colaborativo de oficinas, hoy en día, sería una fiesta multitudinaria para los virus. Sería la disco de los virus. Los virus bailan y gozan. Mete miedo lo que podría circular entre la jarra compartida de café, la mesa común del almuerzo, los picaportes y los baños. Hoy en día, en pleno auge de la pandemia, la palabra compartir es prácticamente una mala palabra. Lo mismo probablemente sucederá por mucho tiempo en los restaurantes y otros locales gastronómicos. A esto hay que sumarle el temor que existe a que el virus reconfigure el concepto mismo del espacio público y además impida el crecimiento económico impulsado por los consumidores. Mientras la interacción humana siga siendo peligrosa, los negocios gastronómicos no pueden volver a la normalidad de forma responsable. Quizás la gente pueda ser menos propensa a concurrir a restaurantes y salas de eventos atestadas de personas, incluso hasta mucho después de que el virus sea contenido. Pero suponiendo aún que aparezca la vacuna o que todo el mundo esté naturalmente inmunizado, la sociedad que emerja probablemente estará tapada de problemas y el desempleo masivo alcanzará niveles inéditos. La gran recesión y la quiebra generalizada probablemente dejará a la economía en un estado debilitado, sin inversiones y endeudada, y al público consumidor sin dinero. Pero además, supongamos que haya familias que posean algún dinero. Las mismas pueden desarrollar una aversión al riesgo, y encima esto los hace más propensos al ahorro. De esta manera, algunas medidas de distanciamiento social podrían permanecer indefinidamente. Si la ansiedad perdura y la gente se muestra reacia a gastar, por ende, la reactivación económica será muy limitada, especialmente porque puede ser necesario mantener la vigilancia contra el coronavirus durante varios años. Resumiendo hasta acá, los nuevos términos que dominan los titulares y reposicionan las mentes son aislamiento, cuarentena, distanciamiento social, quédate en casa. Estos, sin ninguna duda, son todo lo contrario a lo que supone la actividad gastronómica, a la experiencia del cliente. Aún los almuerzos en ocasión del trabajo, donde el propósito principal es alimentarse, ni qué hablar de el salir a comer, considerado como un acontecimiento social, al igual que los eventos, quizás con baile incluido. Por favor, si hasta recomiendan no darnos la mano nunca más. Voy a invocar ahora
a uno de los mandamientos de la religión para desarrollar productos. ¿De quién lo tomé? De Howard Schultz, el dueño de Starbucks. Dice así: todas las compañías tienen competidores, pero si le das al consumidor un servicio que represente una empatía con sus propios valores, entonces no hay competencia que te pueda afectar. Sí, este concepto es para mí una guía permanente. Pero a ver entonces, si mi propósito principal es empatizar con los valores del cliente buscado, ¿y no será que esos valores están en este momento en un proceso de violenta reconfiguración? Sí, y con alta probabilidad pueden estar surgiendo ya los nuevos valores. Y en consecuencia es que estamos en el proceso de gestación de nuevos paradigmas. Nuevos paradigmas que no son una leve modificación de los anteriores. Para mí, personalmente, sin duda vienen a contramano de lo que veníamos haciendo. Y considerando que todavía falta algún tiempo para saber si son transitorios o llegaron para quedarse. ¿Qué es lo que me conviene hacer en las actuales circunstancias? Por eso, cada vez que alguien me pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué acción tengo que tomar, Oscar? Y en general, salvo casos muy particulares, muy específicos, habitualmente mi respuesta es la misma. Mirá, decidir por decidir, no tomes ninguna decisión, por ahora. Pensá entonces que estás en medio del mar, en una tempestad, cierto oleaje, y trata de hacer la plancha. Ahora bien, en cuanto a esto de la inacción, por favor vincularlo a las decisiones, a los hechos, a los fácticos solamente. Por favor. ¿Por qué? Porque en lo que se refiere a pensar, reflexionar, analizar, aprovechá que con la cuarentena tenés más tiempo y dedícate a ello. Y tener como base para tu análisis que la salida de esta situación no va a ser retomar las actividades pasadas tal cual las estabas encarando.